Samuel Little confesó haber matado a 93 personas. Las estranguló. Las dejó en zanjas, en callejones, en terrenos baldíos. Durante años, nadie lo detuvo. Nadie les creyó a sus víctimas. Samuel Little es uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de los Estados Unidos. Samuel Little nació en 1940. Su infancia fue difícil. Algunos dicen que su madre era trabajadora sexual. Creció en Lorain, Ohio, con su tía. Little tuvo problemas en la escuela. Se metía en peleas, robaba cosas. Ya estaba en un camino oscuro. Los problemas de Little lo siguieron hasta la edad adulta. Iba de un lugar a otro. Cometía delitos menores. Entraba y salía de la cárcel. Sus crímenes se intensificaron. Fue arrestado por agresión. Fue acusado de violación. Aún así, nadie sospechaba del monstruo en el que se convertiría. Los crímenes de Little se volvieron más frecuentes y más violentos. Cada nuevo ataque era más brutal que el anterior, dejando a la comunidad en un estado de constante miedo y paranoia. Se enfocaba en mujeres vulnerables, mujeres que ya estaban luchando con sus propios demonios, encontrándose en situaciones desesperadas. Muchas estaban involucradas con las drogas o la prostitución. Estas mujeres, atrapadas en un ciclo de abuso y adicción, eran presas fáciles para alguien como Little. Se ganaba su confianza, las alejaba y luego las atacaba. Usaba su carisma y astucia para atraerlas, prometiéndoles ayuda o una salida de su miseria. Little estrangulaba a sus víctimas. Disfrutaba con su sufrimiento. El acto de quitarles la vida le daba una sensación de poder y control que buscaba desesperadamente. Tiraba sus cuerpos como si fueran basura. Se movía rápidamente. Little era un vagabundo. No tenía un hogar fijo, lo que hacía difícil rastrear sus movimientos. Viajaba por el país, dejando un rastro de muerte a su paso. Cada ciudad que visitaba se convertía en un nuevo escenario de horror. Era un fantasma que se movía de estado en estado. Su habilidad para desaparecer sin dejar rastro lo hacía casi imposible de capturar. Evitaba ser detectado eligiendo víctimas al margen de la sociedad. Sabía que estas mujeres no serían buscadas con la misma intensidad que otras. Sus muertes a menudo pasaban desapercibidas o se clasificaban erróneamente. La falta de recursos y la indiferencia hacia estas víctimas permitían que Little continuara su reinado de terror sin interrupciones. Los crímenes de Little abarcaron décadas. Mató en Florida, mató en California, mató en Mississippi. Era como una sombra oscura que se movía por todo Estados Unidos. Dejó un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. La policía investigó los asesinatos, pero no pudieron conectar los puntos. Little era cuidadoso. No dejaba muchas pruebas. Se mezclaba con la multitud. Era un fantasma, invisible e inaudible. En 2012, Little finalmente fue capturado. Después de años de evadir a la justicia, su rastro llegó a su fin. Fue arrestado en Kentucky por un cargo de drogas. Este arresto aparentemente menor se convertiría en el punto de inflexión en una de las investigaciones criminales más grandes de la historia. Su ADN coincidió con la evidencia de 3 asesinatos sin resolver en Los Ángeles. Little confesó esos asesinatos. Entonces comenzó a hablar. Lo que reveló dejó a todos atónitos. Habló de docenas de otros asesinatos. Cada confesión era más escalofriante que la anterior. Recordaba detalles que solo el asesino podía saber. Describía las escenas del crimen con una precisión inquietante. Little hizo dibujos de sus víctimas. Cada retrato era un testimonio de su memoria fotográfica y su macabra obsesión. Dio a los investigadores sus nombres. Estos detalles ayudaron a identificar a muchas de las víctimas que habían sido olvidadas por el tiempo. Les ayudó a cerrar casos que habían estado fríos durante décadas. La magnitud de su confesión reabrió investigaciones en todo el país. El número total de víctimas fue impactante. Se estima que Little fue responsable de más de 90 asesinatos, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. La confesión de Little causó conmoción en las fuerzas del orden. Su historia es un recordatorio sombrío de los horrores que pueden esconderse a plena vista. La confesión de Little dio nombres y rostros a mujeres que habían sido olvidadas. Sus familias finalmente tuvieron respuestas. Finalmente pudieron hacer el duelo. Pero la confesión de Little
también expuso una terrible verdad. Durante demasiado tiempo, el sistema de justicia les había fallado a estas mujeres. Sus muertes a menudo se atribuían a sobredosis o accidentes. Sus voces fueron silenciadas. Sus historias fueron ignoradas. La confesión de Little fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de las comunidades marginadas. Samuel Little murió en prisión en 2020. Tenía 80 años. Este hombre, conocido como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos, dejó un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Sus crímenes se extendieron por décadas, y su captura tardía dejó muchas heridas abiertas. Nunca expresó remordimiento por sus crímenes. Su frialdad y falta de empatía fueron evidentes hasta el final. Para las familias de sus víctimas, esta falta de arrepentimiento fue un golpe adicional a su dolor. Se llevó sus secretos a la tumba. Muchas de sus víctimas nunca fueron identificadas, y sus historias quedaron sin contar. La oscuridad de sus acciones sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Su muerte trajo poco cierre a las familias de sus víctimas. Aunque ya no está, el vacío y el dolor persisten. Las vigilias y los memoriales son recordatorios constantes de las vidas truncadas y los sueños rotos. Dejó muchas preguntas sin respuesta. Los investigadores aún se preguntan cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo. Cada archivo sin resolver es un testimonio de las fallas en el sistema. ¿Cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo? La falta de pruebas, los errores en la investigación y la indiferencia de algunos permitieron que continuara su reinado de terror. ¿Por qué no se tomaron en serio sus crímenes? La sociedad y las autoridades fallaron en proteger a las víctimas. La negligencia y la falta de acción permitieron que un monstruo caminara libre. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Es crucial aprender de estos errores y fortalecer nuestras comunidades. La prevención del crimen y la capacitación adecuada de las fuerzas del orden son esenciales. La vida de Samuel Little fue un testimonio de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Su capacidad para esconderse a plena vista y cometer atrocidades es un recordatorio de la vigilancia constante que debemos mantener. Sus crímenes fueron un recordatorio de que el mal puede esconderse a plena vista. En nuestras calles, en nuestras comunidades, debemos estar atentos y protegernos mutuamente. Y su legado sirve como un escalofriante recordatorio de la importancia de la justicia y la necesidad de proteger a los más vulnerables entre nosotros. La justicia no debe ser retrasada, porque cuando lo es, se convierte en justicia negada. Debemos luchar por un sistema que no solo castigue, sino que también prevenga y proteja.